¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un video nuevo para platicarles sobre el tiro parabólico. Vamos a estar hablando sobre movimiento de proyectiles y continuaremos platicando sobre física, ¿bien? Básicamente sobre cinemática. La cinemática engloba varios tipos de movimientos. El rectilíneo es uno, por ejemplo, el uniforme o el uniformemente acelerado. Bueno, otro es el tiro parabólico. Vamos a ver de qué trata. Por lo general, cuando escuchamos la frase movimiento de un proyectil, creemos que estamos hablando sobre cañones o sobre misiles que viajan a través del espacio, posiblemente, ¿bien? Y aquí tenemos un cañón donde sale disparado, en este caso su bala, y aterriza en el blanco, ¿de acuerdo? Sin embargo, no solamente tiene que ver esto con armamento militar, por ejemplo, sino también puede ser con un deporte. Como fíjate que aquí tenemos a un futbolista que patea una pelota. Bueno, cuando tenemos un objeto, es decir, una partícula que vuela libremente, ¿de acuerdo? Ya no verticalmente, es importante esto. El vuelo de la partícula o el movimiento ya no es en línea recta, ¿de acuerdo? Y no es ni siquiera ni en horizontal ni en vertical, sino que se mueve a lo largo de un espacio. Como por ejemplo en este caso la pelota, hablamos de que el movimiento va a ser parabólico. Este movimiento que está para acá es parabólico, es una parábola la que se forma junto con esta en azul, ¿bien? Y se conoce como tiro parabólico. Otro ejemplo puede ser en el deporte, cuando jugamos, por ejemplo, voleibol, cuando el momento de que una persona saca la pelota para cruzarla, en este caso la red. Bueno, este movimiento se describe por un movimiento parabólico o movimiento de proyectil. También cuando jugamos basquetbol, ese es un movimiento parabólico. También tenemos aquí otro. Fíjate cómo tenemos, cuando tú te sirves leche o te sirves jugo, te sirves un refresco, bueno, ese líquido experimenta un movimiento parabólico. Incluso si tú tienes un contenedor de un fluido, en este caso imagínate que es un tinaco con agua, y hay una fuga o una grieta por aquí, bueno, este chorro saldría con un movimiento parabólico. Incluso sucedería lo mismo con una botella de la cual tuviera un orificio, es decir, un hueco. Saldría disparado de esta manera el chorro. Movimiento parabólico o movimiento de un proyectil. Bueno, vamos a ver las características, muchachos. Un objeto que se lanza al espacio sin fuerza de propulsión. Importante, muchachos. Aquí vamos a tratar de que no haya... el objeto no tiene un motor que lo esté impulsando. Entonces no hay una fuerza de propulsión propia. Recibe el nombre de proyectil. Si se desprecia la resistencia ejercida por el aire, importante concepto, que no haya la fricción del aire, que no la consideremos, que la podemos suprimir de otros ejercicios. La única fuerza que actúa sobre el proyectil es su peso W, que provoca que su trayectoria se desvíe de una línea recta. El proyectil experimenta una aceleración constante hacia abajo debido a la fuerza gravitacional que se ejerce sobre el centro de la Tierra, es decir, la aceleración de la gravedad. Pero difiere de los movimientos estudiados previamente, pues en general la dirección de la gravedad no coincide con la dirección de la velocidad inicial. Es decir, muchachos, cuando vimos tiro vertical o caída libre, la gravedad estaba en la misma dirección que la velocidad de la partícula. En este caso, la partícula no va a tener la misma dirección que la aceleración, que es la de la gravedad. Como ninguna fuerza actúa horizontalmente para cambiar la velocidad, la aceleración horizontal es cero. Importante, muchachos. Vamos a hablar de dos tipos de aceleraciones: la aceleración vertical y la aceleración horizontal. Horizontalmente no hay nada que impulse al objeto, no hay gravedad horizontal. Por lo tanto, la aceleración horizontal en los problemas de tiro parabólico, es cero. Importante concepto. Esto produce una velocidad horizontal constante. Por otra parte, la fuerza de gravedad hacia abajo causa que la velocidad vertical cambie uniformemente. Por ende, en condiciones normales, el movimiento de un proyectil ocurre en dos dimensiones. El movimiento de vuelo libre de un proyectil a menudo se estudia en función de sus componentes rectangulares. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí hay un pequeño niño que tira una piedra o tira una pelota, lo que ustedes crean que esté tirando, y lo lanza con una velocidad inicial que va a ser esa flecha negra. La flecha negra va a representar, repito, la velocidad con la que lanza el niño la piedra. Pero la piedra no va a continuar el camino de la flecha, sino que lo que va a hacer es que poco a poco va a ir curvándose de tal manera que empieza a caer el niño. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a entonces a ver la geometría de ese movimiento. Aquí tengo la piedra. Imagínate que aquí está el niño aquí, pues ya lo quitamos, está la piedra. Y saldría con una velocidad inicial. La piedra describiría esta trayectoria
Y nosotros podemos descomponer este vector diagonal. Acuérdate que un vector diagonal lo podemos descomponer en sus componentes rectangulares. Y la velocidad es una magnitud vectorial, entonces lo podemos descomponer en su componente en Y y su componente en X. Acuérdate que la Y es vertical y la X es horizontal. Luego, momentos después de que se lanzó la piedra, otra vez tenemos el vector velocidad. Si te fijas, este vector está un poquito más inclinado que este. ¿Qué es lo que hace que se incline? El vector de la gravedad. ¿De acuerdo? La gravedad lo que hace es empujar hacia abajo. Entonces este vector negro lo que hace es achatarse, se empieza a acostar. De nueva cuenta, segundos después, o momentos después, instantes después, la piedra sigue avanzando. Y aquí tiene una flecha incluso más inclinada. Va a haber un momento en el que alcancemos la máxima altura y ahí la flecha está completamente horizontal. ¿De acuerdo? La flecha, muchachos, digamos que hay un concepto que se llama tangente. Pues la flecha es tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces esta velocidad que está por acá es tangente a esta trayectoria. Y fíjate cómo la trayectoria va cambiando poco a poco, la flecha también tiene que ir achatándose. Creo que es un concepto igual que deberías conocer. En el punto más alto, ¿de acuerdo? De la gráfica, la pendiente es horizontal. Por lo tanto, la tangente, que es la pendiente, también tiene que ser horizontal. Poco a poco la pelota o la piedra empieza a descender y lo que va a pasar con la flecha de la velocidad es que también empieza incluso a que apuntaba hacia arriba la flecha y a que apunta hacia abajo la flecha. Hasta que, repito, toquemos con el suelo. Para cada una de estas tenemos velocidades, son velocidades finales. Esa es la velocidad inicial y si yo quiero conocer la velocidad de aquí, bueno, esa se llamaría velocidad final. Pero si yo quiero conocer la velocidad de acá, se llamaría velocidad final. Bueno, todas esas velocidades son distintas y a cada una de esas velocidades le podemos calcular o le podemos sacar sus componentes rectangulares a cada una de estas. Si te fijas, la única que no tiene Y es la que está hasta aquí arriba y es un concepto importante. En el punto más alto, es decir, en la elevación más alta de la trayectoria en un movimiento de proyectil, no tenemos componente Y. En este caso, ese sería VY con VX, VY con VX. Aquí no hay VY, solo hay VX, que coincide con la velocidad. VY, VX y VY, VX. En este caso, muchachos, la VX es constante, es la misma. La VX no cambia, porque dijimos que no hay aceleración horizontal. Y la VY es la que va a ir cambiando poco a poco. Aquí, por ejemplo, es muy grande la velocidad en Y. Aquí es un poquito menor, aquí ya no hay. Y lo que empieza a pasar es que empieza a descender. Perdón, empieza a descender la pelota y empieza a aumentar poco a poco la velocidad en Y. Aquí, repito, disminuye hasta llegar a un valor pues nulo. Y aquí empieza a aumentar hasta que tengamos el máximo cuando toca el suelo. Bien. Bueno, vamos a analizar este primer plano que es la velocidad inicial. Vamos a analizarla. Aquí te la pongo un poquito más grandecita para que sea un poquito más amplia la imagen. Aquí nosotros vamos a poder encontrar un ángulo. Ese es el ángulo de disparo, así se le conoce al ángulo P. Bien. Y nosotros podemos encontrar el valor de V inicial X y la velocidad inicial en Y. ¿Por qué? Porque lo normal es que tú conozcas la velocidad con la que sale disparado el proyectil. Incluso podemos conocer el ángulo de disparo. Entonces, recurriendo un poquito a los temas de vectores, podemos calcular esas componentes como aparece aquí en las fórmulas que están por acá. Acuérdate que coseno está asociado con X y seno está asociado con Y. Importante notar que el ángulo que está aquí es con respecto a X. Si yo trabajara con el ángulo con respecto a Y, es decir, si nos dieran este ángulo, lo que habría que hacer es restarle 90 grados para que obtengamos este ángulo P. Mucho ojo con esa parte. En el punto más alto de la trayectoria, es decir, de la parábola, el proyectil no tendrá velocidad en Y. Eso ya lo habíamos comentado, es importante que lo tengas en cuenta. El proyectil experimentará aceleración vertical, la gravedad, muchachos, y no experimentará aceleración horizontal. Eso ya lo habíamos comentado. El movimiento horizontal será en MRUA y el horizontal en MRU. ¿Por qué? Porque el horizontal, aquí está al revés, aquí es el vertical. Ya decía yo que había algo raro. El movimiento vertical es en MRUA. ¿Y por qué en MRUA? Porque la aceleración es constante. ¿Cuál es la aceleración vertical? La gravedad. Y si tenemos un movimiento con aceleración constante, tenemos MRUA. De hecho, esa es su característica. En cambio, el movimiento horizontal será en MRU. ¿Por qué? Porque dijimos que no hay aceleración. Y al no haber aceleración, la velocidad es constante. Esa es una de las características del MRU. Muy importante que entiendan ese concepto. La velocidad de la pelota será positiva cuando suba y negativa cuando baje. Esto ya lo había explicado en otros videos. Si no los viste, no pasa nada. Cuando el objeto esté subiendo, ¿de acuerdo? Digamos que está en esta parte de la gráfica.
Cuando el objeto suba, su velocidad, esta flecha negra, será positiva. Incluso la flecha, las rojas también aquí son positivas. Pero cuando el objeto empieza a descender, es decir, a partir del punto más alto hacia la derecha, las flechas en Y van a ser negativas porque están apuntando hacia abajo, y incluso las flechas negras también de la velocidad van a ser negativas. ¿Por qué? Porque estamos apuntando hacia abajo. Importante concepto. Las coordenadas en el plano cartesiano jugarán un papel importante. Es decir, muchachos, si te fijas, vamos a trabajar con un plano cartesiano, y aquí las posiciones de la piedra o de la pelota o del proyectil o de la partícula, como lo quieras ver, va a jugar un papel importante las coordenadas en el plano cartesiano. Bueno, vamos a ver un repaso de las fórmulas que vamos a utilizar en ese tipo de ejercicios. Para empezar, están las fórmulas que obtuvimos hace un momento. Estas dos son fórmulas importantísimas. Las velocidades iniciales en X y en Y. Digamos que sí las tenemos contempladas. Ahora bien, dijimos que el movimiento vertical va a estar en MRUA y el horizontal en MRU. Recordemos las fórmulas de MRUA y MRU. Para el que más o menos no entiende qué es MRUA y MRU, es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniforme. Para el MRUA, estas son las 5 fórmulas que hemos manejado a lo largo de los videos anteriores. Incluso en cualquier libro puedes encontrar, de física, encontrarás estas fórmulas. Y si hablamos del movimiento vertical en MRUA de un proyectil, acuérdate que estamos hablando de un proyectil, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a analizarlas, muchachos. Para empezar, esta fórmula que está aquí, esta es la primera. La velocidad final en Y, mucho ojo aquí, es velocidad final. La velocidad final en Y, porque es movimiento vertical, es igual a la velocidad inicial en Y, que sería esta, por eso te la puse en rojo, menos la gravedad por el tiempo. ¿Por qué ponemos menos si aquí dice más? Porque como el objeto primero va a subir, vamos a considerar que es como si fuera un tiro pequeño, un pequeño tiro vertical, ¿de acuerdo? La gravedad está en contra del movimiento y eso va a hacer que el cuerpo empiece a desacelerar. Por eso le ponemos negativo. Usamos aquí la gravedad en vez de aceleración, porque la aceleración va a ser aceleración en Y, y dijimos que era gravedad, y ponemos el tiempo. Esta es la fórmula que aparece aquí, pero aplicada, repito, al movimiento de un proyectil. Analicemos ahora la siguiente, que es esta. Esta fórmula, ¿de acuerdo? Acuérdate que en otros videos dijimos que la distancia es posición final menos posición inicial. Bueno, aquí ya hicimos un arreglo. Como estamos hablando de movimiento vertical, en vez de poner distancia, vamos a poner Y final menos Y inicial. Nada más que la Y inicial la pasé al otro lado sumando. Estos dos, si están restando, son la distancia, ¿de acuerdo? Pero hice el despeje de Y final. Entonces, la Y final va a ser igual a una posición inicial en Y más, en este caso, velocidad inicial por tiempo. Aquí pongo en función de Y, porque es movimiento vertical. Y por último, pongo más aceleración por tiempo cuadrado. Dijimos que la aceleración otra vez es la gravedad negativa, por eso aquí le pongo un menos. Bien, esta fórmula sería esta, pero esta la vamos a aplicar para tiro vertical, tiro parabólico. Por último, esta que está aquí la modificamos y quedaría de esta manera, haciendo el mismo análisis que el anterior. ¿De acuerdo? Entonces, para movimientos verticales en movimiento de proyectiles, muchachos, estas tres van a ser nuestras fórmulas. Si hablamos del movimiento horizontal, que es el MRU, esas son las fórmulas. Esta es la fórmula, perdón, es esta que está aquí, velocidad igual a distancia sobre tiempo, que aplica MRU. Si despejo la distancia, que es esta, ¿de acuerdo? El despeje de distancia aquí sería multiplicar la velocidad por el tiempo. Bueno, esta que está acá es la manera de escribirla. Acuérdate que distancia es posición final menos posición inicial. Aquí lo que hice fue utilizar X. Si aquí manejábamos Y, porque es vertical, aquí manejamos X porque es horizontal. Y la posición inicial lo que hice fue pasar al otro lado sumando. ¿De acuerdo? Aquí estaba restando, pasó sumando. Esta velocidad es la velocidad inicial en X. ¿De acuerdo? Y está multiplicado por el tiempo. Nota que para movimiento vertical usamos Y y para movimiento horizontal usamos X. Es importante que notes eso. Entonces, muchachos, las fórmulas que vamos a utilizar en tiro parabólico son estas, salen encerradas en rectángulos. Estas salen de movimientos en MRUA y en MRU, y estas salen del análisis que hicimos en la lámina anterior. Y ahora sí, muchachos, llegamos a lo bueno, llegamos a los ejemplos. Ejemplo número 1. Dice acá, un saco se desliza por la rampa, como se ve en la figura, con una velocidad horizontal de 12 metros por segundo. Si la altura de la rampa es de 6 metros, determina el tiempo necesario para que el saco choque con el suelo y la distancia R donde los sacos comienzan a apilarse. Muy bien, muchachos, vamos a entonces analizar el siguiente ejemplo. Aquí está la imagen del problema para que vayas dándote cuenta de cómo está el ejercicio. Lo primero, vamos a
intentar hacer un diagramita del ejemplo o del ejercicio. El punto A que está aquí es este, bien, aquí se encuentra el punto B y digamos que aquí empieza el movimiento, aquí termina, digamos que estuviéramos viendo la imagen, aquí es el punto A, aquí es el punto B, bueno, ese es A, ese es B. Aquí vamos a poner un plano cartesiano, ¿de acuerdo? Justo en esta parte, ¿para qué? Para hacer las coordenadas de nuestro ejercicio. Aquí tenemos el punto A tiene 0,6, digamos que sería su coordenada. ¿Por qué 0,6? Acuérdate que las coordenadas en el plano cartesiano primero se ponen las X y luego las Y. En X, digamos que estamos en 0, porque no vamos ni a la izquierda ni a la derecha, ¿de acuerdo? Si ese es el 0,0, ese sería el 0,6. 6 porque en Y tenemos una altura de 6. Ese es el punto B, y en el punto B tenemos una coordenada R,0. De aquí a aquí hay R y no tenemos elevación, por tanto es R,0. Y la velocidad inicial, no lo habíamos comentado, es de 12 metros por segundo. Algo importante es que aquí no hay un ángulo de disparo. Bueno, sí hay un ángulo que es 0, ¿de acuerdo? Pero no está inclinada la flecha como por ejemplo en el ejemplo que vimos del niño. Bien, aquí el disparo es horizontal. Lo que hace el objeto es viajar parabólicamente, pero, repito, es horizontal la velocidad inicial. En este caso, si te fijas, cada vez que tengamos un disparo horizontal y sea un vuelo parabólico, se va a formar media parábola. Esto que está aquí es media parábola, ese es el punto más alto. Si tuviésemos que representar la otra mitad de la parábola, sería para acá abajo, ¿de acuerdo? Eso que está acá es la parábola completa, pero aquí tenemos el punto más alto y es una media parábola. Lo primero será determinar, aquí dice los valores iniciales de las velocidades en X y en Y. ¿Cómo hago eso? Con las fórmulas que ya habíamos visto con coseno y con seno. En este caso sustituyo los datos. La velocidad es de 12, el coseno es de 0. Aquí fíjate que eso está alineado hacia la derecha completamente, pues el ángulo es de 0 grados. Y la de Y sería con 0 grados también, pero con 0. Es decir, que tenemos una velocidad inicial de 12, que es igual a la velocidad inicial en X, y la velocidad inicial en Y es 0. No hay nada que apunte hacia arriba. Ahora determinaremos el tiempo de vuelo, es decir, desde A hasta B, que es el tiempo necesario para que el saco choque con el suelo. ¿Cómo encontramos ese tiempo? Vamos a utilizar una de las 3 fórmulas que les mencioné aquí. Estas fórmulas, ¿dónde me quedé? Ya me pasé un poquito. Las fórmulas que yo les comenté eran estas. Estas fórmulas, muchachos, vamos a agarrar una de estas 3, que me parece que agarré esta que está por acá en medio. Entonces, si te fijas, utilizamos esta fórmula y sustituimos lo que tenemos. Si te fijas, tenemos todo a excepción del tiempo. Eso quedaría así. La posición final, muchachos, la posición final de la partícula, en este caso es el saco, es el punto B. En ese punto, su Y dijimos que valía 0. Por eso aquí le ponemos un 0. Eso es igual a 6. Ese 6 ¿dónde sale? Es la Y inicial. Dijimos que la Y inicial aquí es de 6. ¿De acuerdo? 6 inicial, 0 final. Más la velocidad inicial en Y que dijimos que valía 0 por el tiempo, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. En este caso la gravedad es de 9.8. Utilizando el sistema internacional, acuérdate que aquí dice que es metros por segundo, tenemos metros, bueno, la aceleración que usamos es la de la gravedad en sistema internacional, que es 9.8. Por el tiempo al cuadrado que no conocemos, entre 2. Esa es mi expresión y si te fijas tengo una ecuación con una sola incógnita que esté. Ahora bien, algo que es importante comentar. Fíjate que aquí, repito, puse un negativo, lo puse en rojo, porque la fórmula dice negativo, pero otra manera de hacerlo, que también está bien, es ponerle positivo y ponerle el negativo aquí adentro. Acuérdate que dijimos que la gravedad va a jugar en contra del movimiento, va a intentar que frene y que por eso va a caer, de hecho. Entonces, la gravedad, o puedes ponerlo tú, esa expresión así, con el signo aquí negativo y aquí positivo, o con el signo aquí positivo y aquí negativo. Cualquiera de las dos está bien hecho. Esto, si sustituimos y si hacemos una reducción de términos, pues quedaría algo por el estilo. Aquí es 0, aquí es 6, esto que está es 0 por t, me da 0. Mucho ojo con esto, aquí ya no hay nada. Y 9.8 entre 2 me da 4.9. Despejando el tiempo, muchachos, me queda la raíz cuadrada de 6 entre 4.9 y me queda 1.106 segundos. Ese tiempo es el tiempo que le toma para pasar desde A hasta B, ¿de acuerdo? Si evaluamos el tiempo de vuelo en la ecuación, si evaluamos el tiempo de vuelo en la ecuación del movimiento horizontal, obtendríamos el valor de R. Es decir, vamos a utilizar ahora la fórmula de MRU que utilizamos para tiro parabólico, que es esta. Esa es la fórmula para movimiento horizontal. Sustituimos el tiempo y aquí ya obtenemos el valor de R.
La R sería el valor de la X final. La X final es esta posición de R, ¿de acuerdo? Su X inicial es de 0, por eso aquí iría un 0. La velocidad inicial en X es 12 y el tiempo sería 1.106. Si te fijas, estamos combinando el movimiento vertical, que fue esto, con el movimiento horizontal, que fue esto. Esta fórmula que está acá es horizontal. Con esto podemos encontrar el valor de R, que da 13.278 metros. Digamos que es esta distancia que está por acá. Vámonos con el ejemplo número 2. Dice, un proyectil se lanza desde el borde de un acantilado de 150 metros con una velocidad inicial de 180 a un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si se ignora la resistencia del aire, encuentra, y tenemos dos incisos, la distancia horizontal desde el cañón hasta el punto en el que el proyectil golpea el suelo, es decir, esta distancia X. Distancia horizontal es esta, X. Y la elevación máxima sobre el suelo que alcanza el proyectil. Queremos encontrar qué distancia hay desde el suelo hasta la altura máxima. Nada más toma en cuenta que aquí primero hay 150. Podemos calcular este punto y debe estar incluido esos 150 metros que están de aquí para acá. Bueno, hacemos de nueva cuenta un pequeño diagrama, ponemos nuestro plano cartesiano, la partícula empieza desde aquí, digamos que es este punto, sale volando y cae en este punto que es el que está por acá. Entonces, este que está aquí, que es el origen, es el 0,0. Aquí tenemos el 0,150. 0 porque dijimos que X no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, está aquí en 0. Y la coordenada en Y sería 150, que es este valor 150. El valor que está por acá sería X, es la coordenada en X que está por acá. Digamos que de aquí a aquí no es a X. Y no está levantado el objeto, está justo en el lugar 0, por eso es X,0. La velocidad inicial en este caso tiene un ángulo. El ángulo es un ángulo P, ¿de acuerdo? Y sale volando, en este caso con 180 metros por segundo. Mucho ojo, el ángulo es de 30 grados con la horizontal. Lo primero será determinar los valores iniciales de las velocidades en X y en Y. En este caso volvemos a plantear las fórmulas que hicimos en el ejemplo anterior. Nada más que ahora sustituimos, sería 180 por coseno de 30, ¿de acuerdo? Y aquí 180 por seno de 30. Obtenemos esos dos valores. Ahora determinaremos el tiempo de vuelo desde A hasta B, que es el tiempo necesario para que el proyectil golpee el suelo. ¿Bien? Mucho ojo, muchachos. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Vuelvo a utilizar la fórmula de posición. En este caso, sustituyo los datos. Ya habíamos dicho que aquí podía ser negativo aquí adentro o negativo acá adentro, pero con positivo acá. Digamos que esto que está aquí ya lo habíamos hecho anteriormente. La Y final vale 0, ya lo habíamos dicho. La Y inicial vale 150. La velocidad inicial en Y ya la calculamos. El tiempo no lo conocemos. Y 9.8 con 2. Y el tiempo al cuadrado que no conocemos. Nos quedó una ecuación cuadrática. ¿De acuerdo? Aquí, fíjate cómo en el anterior, aquí pusimos 0 porque la velocidad en Y era 0. Y se cancelaba ese término. Aquí no se puede cancelar y nos queda una ecuación cuadrática. ¿Cómo lo resolvemos? Pues aplicando la fórmula general. ¿Que lo quieres factorizar? Pues está complicado porque tenemos aquí un 4.9. ¿De acuerdo? Es muy complicado de factorizar. Lo más sencillo es aplicar fórmula general. En este caso, el valor de A sería el menos 4.9, este que está aquí. El valor de B sería 90 y el de C sería 150. Mucho ojo con los signos de A, B y C, muchachos. Si aplicamos la fórmula general, entonces obtenemos dos valores. Uno que es negativo y uno que es positivo. Recuerda que los tiempos negativos no existen en la vida real. Por lo tanto, el tiempo que vamos a utilizar es el 19.905. Bien. Si evaluamos el tiempo de vuelo en la ecuación del movimiento horizontal, obtendríamos el valor de la distancia horizontal X, algo como lo que hicimos hace un rato. Entonces, utilizando la ecuación de X, sustituimos los datos y nos da que X valdría 3102.92 metros. Bien, fíjate cómo aquí la X inicial vale 0, la velocidad inicial en X son 155, que es este que está por acá, y el tiempo es el tiempo que me tomó pasar desde aquí hasta acá, que fue el tiempo que calculamos por acá. Ahora bien, cuando el proyectil alcanza su máxima elevación, la velocidad en Y es 0. Importante, vamos a hacer el inciso B. Cuando el proyectil alcanza su máxima elevación, la velocidad en Y vale 0. Es un concepto que vimos al principio del video. Por lo tanto, podemos utilizar la siguiente fórmula para encontrar esta posición. Esta fórmula, muchachos, es la tercera de las que utilizamos en MRUA vertical, ¿de acuerdo? Fue una de las que ya mostré. Ahora bien, aquí lo que tenemos son los siguientes datos. La velocidad final en Y va a valer 0. ¿Por qué? Porque dijimos que en este punto alto la velocidad final en Y, o sea, si la velocidad en Y vale 0. Entonces, la velocidad inicial en Y al cuadrado sería estos 90 al cuadrado menos 2 veces la gravedad. Aquí está. Y Y final menos Y inicial. En este caso la Y final es la Y
que va a corresponder a este punto máximo, y la Y inicial son los 150. ¿De acuerdo? Aquí voy a regresar un poquito. La Y final aquí dijimos que era esta, porque queríamos encontrar el tiempo para llegar a este punto. Aquí la Y final es este, porque yo quiero encontrar la, pues digamos, la posición en este punto, en esta coordenada, y en esa coordenada su velocidad vale 0, por eso estamos evaluando aquí con 0. Despejando esta Y final, muchachos, quedaría más o menos por así, y ya despejándola quedaría de esta manera. Básicamente sería los dos ejemplos que les traigo para ustedes. Seguramente les voy a hacer otro video con otros 2 o 3 ejemplos más, pero por lo pronto con eso ya podrían empezar a trabajar sus ejercicios de tiro parabólico y movimiento de proyectiles. Bien, que tengan muy buen día y nos vemos en el próximo. Muchachos, saludos.